Bien, a ver estudiantes del sistema líder del nivel pre, en esta oportunidad dentro del curso de economía política, nos toca trabajar el tema concerniente a lo que es la teoría del capital, para lo cual vamos a empezar por los saberes previos. Vamos a partir que dentro del proceso de la producción, quienes son los factores clásicos, quienes intervienen en el proceso de la producción para la elaboración de los bienes y servicios, son el trabajo, la naturaleza y el capital, ¿no? Ya en las anteriores semanas hemos visto a lo que es la naturaleza y lo que es específicamente el trabajo, ¿no? Para esta oportunidad nos toca hablar acerca del capital, un factor clásico. ¿Qué nos dice específicamente la teoría acerca del capital? Nos dice, es un conjunto de objetos que han sido fabricados por el hombre para luego ser usados en la producción. Son un conjunto de objetos, específicamente son un conjunto de objetos para que luego se pueda usar en la producción, ¿no? En la producción de bienes y servicios. Esto viene a ser llamado específicamente el capital. El capital no solamente está inmerso entonces en esta primera idea en cuanto a lo que es dinero, sino que el capital está inmerso en todos los bienes que puedan contribuir a la transformación o a la elaboración de los bienes o los servicios. En este caso podríamos hablar de repente de una maquinaria o una computadora vendría a ser el capital de una empresa X. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos partiendo a qué es específicamente o qué es el capital, ¿no? Muchos de nosotros hablamos este término de capital en muchas situaciones cotidianas, ¿no? Hay veces se escucha hablar y dicen las personas, necesito un capital para poder emprender un negocio. Dentro de esto, su capital va a estar inmiscuido por los distintos bienes que van a influir en su negocio y específicamente la cantidad de dinero que va a invertir para poder comprar de repente estos bienes. Todo esto se constituye el capital. Entonces entendamos desde este punto de vista a qué se llama específicamente el término capital, ¿no? Listo. Y las empresas y dentro del proceso productivo sí o sí necesitan el capital. Gracias al capital se puede específicamente seguir con el proceso productivo. ¿Está bien? Listo. Entonces acá nosotros vamos a visualizar a lo que es el capital. Dentro de sus características principales es un factor clásico. ¿Por qué se dice? ¿Por qué? Porque sí o sí es un factor determinante dentro de la producción para que se pueda desarrollar, ¿no? La naturaleza, el trabajo y el capital son los factores clásicos para que se pueda desarrollar todo el proceso productivo. Si falta uno de ellos, no se podría determinar. Porque se dice que el capital es un derivado y específicamente es auxiliar, ¿no? Ahora, ustedes saben, ya hemos podido visualizar cuando se le retribuye a los factores de la producción, al capital específicamente se le retribuye con los intereses, ¿no? El interés o específicamente los réditos. Entonces esa es la parte de la teoría que nos habla específicamente acerca del capital. Ahora, ¿cómo es que surge específicamente el capital? Esa es la idea. ¿Y cómo surge, profesor, el capital? Para ello nos plantean dos posturas, las posturas de los neoclásicos y la postura socialista. Cada uno de ellos nos va a explicar cómo se origina específicamente el capital para poderlo usar en el proceso de la producción. Los neoclásicos nos hacen mención y nos dicen que la primera característica o una forma de obtención del capital es por la acción del hombre
con la naturaleza. Ustedes saben que a lo largo de la historia el hombre ha ido creando sus herramientas, sus instrumentos de trabajo para que pueda satisfacer sus necesidades. ¿No es cierto? Sabemos que por historia se daba esto, las herramientas que les sirvieron para poder satisfacer sus necesidades. A esto, como hace mención por acción del hombre con la naturaleza, el hombre fue acumulando específicamente su capital, ¿no? Un ejemplo de ellos vendría a ser de repente la lanza, específicamente que en la época primitiva los hombres tenían. Esa lanza venía a ser específicamente el capital para poder realizar la caza. Y así sucesivamente fueron cada uno de ellos transformando, obteniendo mayor capital para poder satisfacer sus necesidades. Segundo, ¿qué nos dice la segunda parte? La otra manera, por medio del excedente económico. Hablamos del excedente económico cuando hay un exceso dentro del proceso de la producción. A esto le podemos llamar el capital, ¿no? La acumulación. De repente podríamos determinar que hay un cierto porcentaje de bienes y servicios que se usa específicamente para el consumo, para satisfacer las necesidades. Y hay un porcentaje donde nosotros guardamos un excedente económico y eso sería el capital. Ya. Entonces hemos visto estas dos primeras y ahora nos dice por medio del ahorro. Otra forma específicamente donde se puede generar capital es mediante el ahorro. Las personas destinan un porcentaje del dinero de repente en satisfacer sus necesidades y la otra parte específicamente se destina al ahorro, ¿no? Para que se pueda generalizar el ahorro necesitamos específicamente de repente reprimir algunas necesidades, algunos bienes o algunos servicios para que se pueda generar específicamente el capital, ¿no? Hoy en la actualidad vemos que muchas personas guardan su dinero en distintos sectores, ya sea en los bancos, que se yo, en su misma casa, y esto en el futuro se transforma como un capital para poder emprender, qué sé yo, un negocio. Vamos. La otra teoría es la teoría socialista. Dentro de los socialistas nos van a hablar de dos posturas. En la primera parte nos habla de la acumulación originaria. A ver, según los socialistas, la acumulación de capital dentro de la perspectiva de la acumulación originaria se ha dado específicamente cuando Europa colonizaba específicamente América. Y ustedes saben que el oro y la plata era extraído a diestra y siniestra de nuestro país para ser llevado a Europa, ¿no? Especialmente en España. Este oro y plata sirvió específicamente como una acumulación originaria para España para que pueda desplegar y producir distintos productos. Entonces entiendan que ese oro y plata fue la acumulación originaria para que surja específicamente el capital para los intereses de esos países europeos. Por otra parte, la acumulación a través de la apropiación de la plusvalía. Esto también es una teoría del socialista que nos hace mención que la plusvalía es el trabajo no remunerado del obrero, ¿no? Ese trabajo no remunerado viene a ser ganancia ¿de quién? Del empresario, del dueño de la empresa, ¿no? Eso específicamente se va acumulando y específicamente se transforma en el capital para los beneficios de ese empresario. Entonces nosotros estamos viendo acá las dos posturas, específicamente los neoclásicos y los socialistas, quienes nos hablan acerca de la obtención del capital. Interesante, ¿no? Ahora, por otra parte, miren, vamos a visualizar cuál es la importancia del uso del capital. A ver, ¿para qué será importante el capital? A ver, determinemos. Dentro de ello nos dice que gracias al capital se puede hacer el incremento de la productividad del trabajo.
Gracias al capital, la producción puede aumentar. Ejemplo, si con el capital, con un capital determinado, con una maquinaria determinada, generabas una producción determinada, imagínense que esa maquinaria se mejora o de repente se compra 2 maquinarias más, entonces la productividad irá en aumento, ¿no? Si tú tienes entonces el capital es importante porque nos ayuda a que la productividad se incremente, ¿no? Otro, explotación más eficiente de los recursos. Gracias al capital vamos a dejar de lado la extracción de repente rudimentaria de los recursos o la transformación de los bienes de manera rudimentaria por la transformación de los bienes y servicios de manera más sofisticada, ¿no? Por eso nos dice que la explotación más eficiente de los recursos. Si nosotros tenemos mucho capital, los recursos serán muy fáciles o serán más fáciles de poder extraerlos. Otro, ahorro de esfuerzo humano. Sí, específicamente cuando se habla de la tecnificación dentro de una empresa que viene a ser su capital, ya se obtiene un esfuerzo humano, ¿no? Ya las personas específicamente ya no redoblan su esfuerzo, sino se vuelve esta empresa más sistematizada y ayuda específicamente a que se obtenga menos esfuerzo de parte del capital humano, ¿no? Es como un ejemplo, ¿no? Ustedes habrán visualizado años anteriores las famosas personas que cargaban las latas para que puedan realizar un vaciado de una casa, ¿no? De un techo. Pero hoy en día existen las famosas poleas, se observan específicamente que transportan el material, ¿no? Y esto es ahorro de esfuerzo humano, ¿no? Y otro, una importancia es incrementan las reservas de los bienes. Ustedes alguna vez habrán visualizado, ¿no?, que algunos productos se tienen en stock, o sea, se tienen almacenes en grandes cantidades. Esto específicamente genera la abundancia de mayor reservas de bienes, que se llama específicamente el stock. ¿Está bien? Listo. Ahora, en esta partecita que ustedes pueden visualizar, vamos a hablar sobre las clases de capitales. Ahora, te vuelvo a repetir, así como acá hemos podido visualizar cómo se obtiene el capital, de igual manera acá nos van a poner dos posturas. Acá hay una postura de los neoclásicos y acá hay una postura de los socialistas. La postura de los neoclásicos nos hace mención lo siguiente y nos dice que el capital, según los neoclásicos, se divide en dos: el capital lucrativo y el capital productivo. ¿Ya? Tengamos en cuenta entonces estas dos: el capital lucrativo y B, el capital productivo. ¿Qué es el capital lucrativo? Nos dice, son aquellas que sin ser destinadas a la producción generan una renta o lucro para su propietario. Ya. Entonces, en el capital lucrativo nos hace mención que son aquellas que sin ser destinadas a la producción generan una renta o lucro para la persona que es dueña específicamente o para el propietario. A ver, imagínense que una persona alquila su casa. Ya, esta casa se alquila y mensualmente obtiene una renta de sus inquilinos, ¿no? Sí. Obviamente, a ese ejemplo que yo les hago mención es parte específicamente del capital lucrativo, ¿no? No está destinada esa casa a la producción, simplemente al alquiler. Una cochera sería un ejemplo también de un capital lucrativo. O igual manera, el dinero que se ha depositado en un banco, ¿no? Simplemente genera sus ganancias. Entonces, esto es el capital lucrativo, que lo que busca específicamente es generar una renta o un lucro para la persona quien es propietario o dueño de estos bienes. ¿Está claro? Ahora, por otra parte tenemos B, el capital productivo. El capital productivo nos dice que sí o sí son aquellos bienes que sí se utilizan en la producción de nuevos bienes y servicios. Ejemplo, una computadora o específicamente una impresora
dentro de, qué sé yo, una imprenta. Será específicamente un capital productivo. ¿Qué nos dicen entonces? Son aquellos que se utilizan en la producción de nuevos bienes, ¿no? De repente esa impresora me generará nuevos bienes, ¿no? ¿Está bien? O una imprenta, ¿no? Me va a generar nuevos bienes. De repente libros o compendios me puede generar esa imprenta. Y específicamente esa imprenta viene a ser el capital productivo. Ahora, dentro del capital productivo, mucha atención, existen dos: el capital fijo y el capital circulante. Vámonos a la teoría, luego a los ejemplitos. ¿Qué nos dice? Oye, mira, son aquellos bienes que pueden ser utilizados en muchos procesos productivos. El capital fijo dentro de una empresa se pueden ser utilizados en muchos procesos productivos. Una computadora o una impresora específicamente estaría inmerso dentro del capital fijo. ¿Por qué? Porque esa impresora puede ser utilizada en muchos procesos productivos, en un colegio, ¿no? Ejemplo, dentro de este capital fijo, ¿quiénes tenemos? Tenemos a las maquinarias, que se puede usar muchas veces en el capital productivo, los edificios y las instalaciones del alumbrado, etc. Entonces, para poder finiquitar el capital fijo, sí o sí se utiliza en muchos procesos productivos dentro de una empresa. Ejemplo, en un restaurante se tiene específicamente sillas y mesas. Estas sillas y mesas sirven específicamente mucho en muchos procesos productivos. Los comensales ingresan y salen y se sientan en la misma mesa y en la misma silla. Esto es específicamente el capital fijo de esta empresa, de este restaurante. Ahora, por otra parte, tenemos al capital circulante. ¿Quiénes están inmersos dentro del capital circulante? Vamos a la teoría. Son aquellos bienes que pueden ser utilizados para un solo proceso productivo. Un solo proceso productivo, siendo necesariamente una nueva compra de estos productos. Vámonos a un ejemplo. Hemos hablado del restaurante. Las sillas y las mesas vendrían a ser el capital fijo. Ahora, el arroz o qué sé yo, los alimentos o los condimentos que se usan para la preparación de las comidas vendrían a ser el capital circulante de un restaurante. Ejemplos de capital circulante. Ejemplo, en una fábrica textil tenemos a la tela, tenemos a los hilos. En una panificadora tenemos a la harina, tenemos específicamente, qué sé yo, etcétera, ¿no? En una imprenta tenemos a las hojas. ¿Te das cuenta? Este capital circulante se podría decir, en el consumo o en la compra de los bienes y servicios de parte de las personas. Entonces ya tenemos qué es el capital circulante y el capital fijo, que pertenecen al capital productivo, porque estos capitales se emplean en el proceso de la producción, en la elaboración de nuevos bienes. Ahora, esto es según la teoría neoclásica. Según los socialistas, lo va a dividir en dos. Nos van a hablar del capital constante y el capital variable. Nos dice que el capital constante está constantemente o permanece específicamente dentro de ellos, ¿no? Dentro de eso se encuentran los edificios, las maquinarias, las herramientas. Y según el capital variable, específicamente está el salario pagado al trabajador. Eso es su capital variable. Y el capital constante vendrían a ser todos los bienes prácticamente, ¿no? Y el variable está determinado por el salario. Vamos a una partecita más para poder finiquitar con esto en cuanto a lo que es el capital financiero. El capital financiero, como su mismo nombre dice, es la fusión del capital bancario y el capital industrial, ¿no? Ya específicamente este capital estará inmerso en la cantidad de dinero que tienen las empresas financieras, ¿no? Que se mira de manera internacional en las distintas instituciones financieras. Bien, hablando entonces del capital, el capital son todos los bienes
específicamente que interviene, nos dice, que interviene en el proceso de la producción, ¿no? Son todos los objetos. No solamente el capital está determinado por lo que es dinero, sino también por los objetos, por los bienes que hay dentro de una empresa. En un restaurante ya hemos visto, ¿no? Hay un capital fijo y puede haber también un capital circulante, ¿no? Listo. Ahora, haciendo mención a esto sobre la teoría del capital, vamos a hablar acerca del capitalismo. El capitalismo es considerado un sistema económico. El capitalismo, un sistema económico, ¿no? Donde predomina, nos dice, la propiedad privada. Lo que busca específicamente el capitalismo nos habla específicamente sobre la propiedad privada. Nos habla sobre los intereses individuales, sobre los intereses de repente colectivos. Si una persona sobresale, es gracias a sus esfuerzos de esa persona. Y específicamente, obviamente, necesita su reconocimiento de él mismo, ¿no? Y si una persona, como dice, no sobresale, ya es por sus propias características y de repente habilidades y destrezas que puede tener. Dentro del sistema del capitalismo, nos dice, es considerado como un sistema económico donde predomina la propiedad privada. Por otra parte, nos dice que es la relación social donde prevalece el salario entre el capitalista y el obrero. En un sistema capitalista va a haber específicamente el dueño de la empresa y los obreros, ¿no? Obviamente, cada uno de ellos va a obtener ganancias. El capitalista, el dueño de la empresa, generará sus ganancias y específicamente eso es gracias a sus esfuerzos, ¿no? Mientras que el obrero de igual manera obtendrá su salario, pero específicamente siempre, se podría decir siempre determinado a la teoría del capitalista, ¿no? Donde específicamente el capitalista es quien va a promover tu pago, tu salario, ¿no? ¿Ves eso que nos hace mención? Dentro de este sistema nos habla una teoría, una postura socialista, nos dice que con esto el capitalista cada vez se hace más rico y por otra parte el obrero cada vez genera específicamente menor riqueza, ¿no? Se hace más pobre, ¿ya? Porque hablamos específicamente de las empresas que generan abundantes riquezas y obviamente a sus obreros reprimen con sueldos mínimos, ¿no? Que se busca específicamente en ellos, ¿no? Listo. Dentro de las etapas del capitalista vamos a ver el mercantilismo, que es la acumulación de oro y plata, que se dio específicamente aproximadamente en el siglo XIV y el siglo XV, cuando se dio la invasión hacia América de parte de los europeos, y lo que buscaban era la acumulación de oro y plata para llevarse a Europa y generar su capital, ¿no? Entonces, ahí que estamos viendo que hay países quienes van a tener control sobre sus colonias. Esa es la etapa del capitalismo mercantil. La segunda etapa es el industrialismo, ¿no? Obviamente van a empezar a aparecer las primeras manufactureras, ¿no? Las primeras industrias. Acá se da específicamente con la revolución industrial. Acá vamos a ver que va a existir el dueño, específicamente de la empresa, el dueño de la manufactura y los obreros, ¿no? Ya en la segunda etapa del industrialismo, ya no solo la acumulación de oro y plata, sino ya la producción de bienes y servicios para que sean vendidos hacia otros países. Y en la tercera etapa hablamos sobre el capitalismo monopolista, ¿no? Donde el control absoluto de todos los bienes y servicios está determinado por unas cuantas empresas, ¿no? Que se van a especializar en estos rubros, acapararse específicamente de lo que es la producción de bienes y servicios para que para que todas las personas puedan comprar a una sola empresa, hablando el término del capitalismo monopolista, ¿no? Y en nuestro país se mira inmerso, ¿no? ¿Está bien? Listo. A este capitalista monopolista se le llama el famoso imperialista.
donde lo que va a surgir en su etapa más elevada, que es la etapa más elevada del capitalismo, es la burguesía financiera, ¿no? Quienes van a controlar a todos los bancos y nosotros vamos a estar, se puede decir, sumisos a esas actividades de los bancos, van a ser específicamente la burguesía financiera, ¿no? Y se visualiza, ¿no?, en nuestro Perú quienes tienen el control de los principales bancos dentro de nuestro Perú, ¿no? Capitales internacionales y un grupo mínimo de peruanos que tienen control sobre estos sistemas económicos. Bien, entonces hemos podido visualizar la teoría del capital. Ahora nos vamos a las preguntas. Preguntita número 1. Nos dice, los elementos productivos que se incorporan totalmente al producto en un solo proceso productivo forman parte. Esto hemos podido visualizar que es el famoso capital variable, ¿no? El capital variable. 3. La adquisición de maquinarias constituye una inversión. El comprar específicamente una maquinaria para una empresa, me dan mención que se puede utilizar en muchos procesos productivos, varias veces, no una maquinaria. Entonces, si se puede usar varias veces para el proceso productivo, ¿será un capital fijo o variable? Ah, profe, es un capital fijo. Clave B. Señala lo correcto respecto al capital. Hemos visto que el capital se puede acumular a través del ahorro. 7. El capital está conformado por un conjunto heterógeno de elementos cuyo destino es... ¿Para qué específicamente se determina el capital? Específicamente se destina para lo que es la producción, la elaboración de bienes y servicios. Seguimos. 9 nos hace mención. Aquellos elementos que en la producción se utilizan varias veces constituyen... A ver, hemos dicho que dentro del proceso de producción existe el capital fijo y el capital variable. El capital fijo se usa varias veces en el proceso productivo, ¿no? Ejemplo, una impresora. En cambio, el capital variable específicamente se usa en un solo proceso productivo y luego nuevamente tiene que comprarse de repente, ¿no? Tal es el caso del capital fijo dentro de un internet, específicamente puede ser la impresora. El capital fijo y el capital variable vendría a ser las hojas que van a ser expendidas dentro de ese comercio. Entonces, por ende, sería el capital fijo. Muy bien, vamos a autoevaluación. Dice, la mayor concentración de capital en el Perú y en el mundo se da. Nosotros sabemos que la mayor concentración del capital se encuentra específicamente por el sistema financiero, ¿no? ¿Quiénes son los que administran el dinero específicamente para que pueda circular dentro de todo nuestro territorio? La 3. La acumulación de capital, según los teóricos, según la escuela socialista se debe... A ver, según la escuela socialista hay dos maneras de generar capital. Número 1 es por la acumulación originaria y otro es la acumulación a través de la apropiación de la plusvalía, ¿no? ¿En qué genera o en qué consiste la plusvalía? Es el pago o es específicamente el pago no remunerado al obrero, ¿no? Y ese pago no remunerado es beneficio para el dueño de la empresa. La B. 5. El capital es importante debido a que el capital hemos dicho que es importante por varios factores, ¿no? Uno de los factores es incremento de la productividad del trabajo. Con el capital se puede aumentar la productividad. Otro, se da una explotación más eficiente de los recursos. Otro, específicamente sirve o es importante para reducir el esfuerzo humano, ¿no? Se reduce con el capital el esfuerzo humano, ya les dije, ¿no? Imagínate que tengas que transportar, qué sé yo, de acá a una cuadra ladrillos, simplemente cargando. Pero luego se visualiza que la empresa compra una carretilla y luego de repente un carro. Entonces ahí hace mención a que se reducen los esfuerzos humanos. La D. 7. El capital que se destina al alquiler y genera una renta o ingreso a su propiedad, a su propietario es, a ver,
El capital que se destina al alquiler y genera una renta o ingreso a su propietario es, hemos dicho, ¿no?, que existen dos tipos de capital. El capital productivo, que está dentro de la elaboración, son los bienes que elaboran bienes y servicios, y el capital lucrativo. Simplemente nos hace mención que lo que buscan es acá una renta o un lucro, ¿no?, a su propietario. Por ende, acá sería el capital lucrativo, ¿no? Una persona que alquila, alquila cuartos, lo que estaría generando es su capital lucrativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese capital no interviene en el proceso o elaboración de bienes y servicios. 9. Los combustibles que adquiere una empresa para producir constituyen para ella un capital. ¿Qué tipo de capital constituye el combustible? Es un capital circulante, ¿no? Porque se consume constantemente, tiene un solo consumo. Bien, hemos resuelto todos los impares, a ti te toca los pares. De igual manera, tu actividad será transcribir la pizarra. Nos vemos en clases virtuales. Hasta luego.